Desarrollo embrionario. Se conoce con el nombre de desarrollo embrionario las etapas por las cuales pasa el embrión una vez ocurrido el proceso de fecundación. Es una fase bastante particular, ya que todo el material genético empieza a transformarse. Es entonces cuando empiezan a darse etapas de morfogénesis, así como ciertos estados incipientes que apuntan a la diferenciación y especialización celular. El desarrollo embrionario en los seres humanos. Se trata de una etapa que tarda aproximadamente entre 264 y 268 días en el espacio de la trompa uterina en el útero. Se distinguen distintas etapas, siendo la primera de ellas del llamado blastema. Posteriormente aparece la etapa embrionaria y por último ya se puede hablar de una etapa fetal. En los seres humanos este proceso es considerado como prematuro. Esto se debe a que el desarrollo del encéfalo no se termina con el nacimiento del niño, sino que en realidad continúa luego del nacimiento. Esta es una gran diferencia entre los seres humanos y el resto de los mamíferos. Las etapas del desarrollo embrionario. Son varias las fases que comprende el desarrollo embrionario. En primera instancia, la fecundación, segmentación celular e implantación. Acto seguido, primera y segunda semana de gestación. Después, tercera semana de gestación. Fecundación. Se trata de la unión del óvulo con el espermatozoide. Como reacción inicial ocurre algo llamado acrosoma. Es tener otra cosa que la producción de enzimas tipo hidrolíticas que ayudan a la entrada del espermatozoide dentro del óvulo. Cuando esto sucede se forma algo llamado cigoto. Este cigoto tiene un total de 46 cromosomas y se ubica en la trompa de Falopio. El ovocito está formado por la corona radiada, zona pelúcida, membrana plasmática, cuerpo polar y es penetrado por un espermatozoide. La fecundación se da de 12 a 24 horas postovulación. El ovocito 2 entra por la trompa de Falopio para unirse con el espermatozoide formando un cigoto de 46 cromosomas entre óvulo y espermatozoide en el primer tercio de la trompa de Falopio. Es entonces cuando el óvulo se activa y aparecen los núcleos haploides de los gametos. Segmentación e implantación. 3 días después de lo ocurrido de la fecundación, sucede que el cigoto entra en un proceso de segmentación. Cuando esto acontece, el cigoto aún se encuentra en las trompas de Falopio. No obstante, a medida que aumenta la división celular, aparece un conjunto formado por un total de 16 células, el cual recibe el nombre de mórula. Se crean divisiones mitóticas rápidas. La primera es a las 24 horas de la fecundación, la segunda es al tercer día de la fecundación, que ya cuenta con 16 células más pequeñas, llamadas blastómeras, y es ahí cuando la mórula ya está creada. Y se crea la formación del blastocito, que se divide en embrioblasto y trofoblasto, y así se crean 2 células. Semana 1 a 2 de gestación. En la primera semana de embarazo comienza con el primer día del periodo menstrual de una mujer. Ella aún no sabe que está embarazada. En la semana 2, durante el final de esta semana, se libera un ovocito del ovario. Esto es cuando es más probable que se conciba a un cigoto si se tiene relaciones sexuales sin protección. En estas 2 primeras semanas de gestación se gana complejidad celular. El blastocito pasa de llamarse así a ahora llamarse trofoblasto. Se trata de una estructura con muchos núcleos, misma que está constituida por un cicitrofoblasto externo y un citoprofoblasto interno. Por otra parte, aparecen vellosidades externas que tienen la misión de transportar nutrientes hacia la parte más interna del cigoto.
En estas 2 primeras semanas del cigoto es capaz de alimentarse por su cuenta. Por otra parte, en esta fase posterior, a los 7 u 8 días posteriores a la fecundación, se crea la capa trilaminar y ocurre la diferenciación entre el ectodermo y endodermo. Igualmente, empieza a surgir el llamado cordón umbilical, mismo que va a servir para la alimentación del feto en etapas posteriores. Durante la segunda semana, se da el desarrollo del trofoblasto y ya se aprecia la división. Se da el desarrollo del corión. Es la membrana fetal que está en contacto directo con el endometrio del útero y que recubre el saco coriónico. Está formado por el sincitiotrofoblasto, el citotrofoblasto y el mesodermo extraembrionario. En una superficie se forman las vellosidades coriónicas para el intercambio entre la sangre materna y la del embrión feto. Formación del corión. De forma simultánea en la que ocurre la implantación del blastocito en el endometrio uterino. Previo a esto, el blastocito tiene una forma de esfera hueca en donde la cubierta de células que constituyen su pared recibe el nombre de trofoblasto y en el interior se encuentra el disco embrionario bilaminar, hipoblasto y epiblasto, entre 2 cavidades que es cavidad amniótica primaria o primitiva y la cavidad exocelómica. Desarrollo del saco vitelino. Es un anexo membranoso adosado al embrión que provee de nutrientes y oxígenos a este, a la vez que elimina desechos metabólicos. En el embrión humano funciona como el sistema circulatorio en las primeras etapas del desarrollo antes de que comience la circulación interna. Desarrollo del disco germinativo bilaminar que da lugar a la cavidad amniótica. Desarrollo del amnios. Crea la cavidad amniótica y posteriormente se llena de líquido amniótico. En el amnios, el embrión o feto está en el interior de un saco, la cavidad amniótica, que está limitada por una delgada membrana del amnios. Dentro de la cavidad amniótica se encuentra el líquido amniótico en el que estará inmerso el producto durante toda la vida prenatal. El líquido amniótico es fundamental para el desarrollo, ya que protege, mantiene la temperatura, propicia el desarrollo de los pulmones y permite el crecimiento simétrico y libre del movimiento del feto. En esta segunda semana se forma la cavidad amniótica por un proceso de cavitación entre el epiblasto y el trofoblasto. Del epiblasto se desprenden unas células denominadas amnioblastos que proliferan y van tapizando el interior de las células del trofoblasto hasta formar una especie de cúpula que cubre la cavidad amniótica y da lugar a una delgada membrana conocida como amnios o membrana amniótica. El amnios forma un saco cerrado en cuyo interior queda el embrión suspendido en un líquido, el líquido amniótico que ocupa toda la cavidad amniótica. Tercera semana de gestación. El cigoto contiene toda la información genética necesaria para convertirse en un bebé. La mitad del ADN proviene del óvulo de la madre y la otra mitad del esperma del padre. El cigoto pasa los próximos días viajando por la trompa de Falopio. Durante este tiempo se divide para formar una bola de células llamada blastocito. Un blastocito está formado por un grupo interno de células con una capa externa. El grupo interno de células se convertirá en el embrión. El embrión es lo que se convertirá en el bebé. A la tercera semana se da la gastrulación. Es la masa celular interna en el disco embrionario trilaminar. La línea primitiva deriva del epiblasto y se origina en las células mesenquimatosas que forman el tejido conectivo embrionario llamado mesenquima. Se forma al inicio de la tercera semana y se hace evidente al día 15 o 16. Del extremo caudal de la estría primitiva se forma el nudo primitivo y la fosita. Se forma el mesodermo intraembrionario. Proceso notocordal y notocordio. Nudo primitivo, migran las células hacia el proceso notocordal, que se da entre el ectodermo y el endodermo. Formación del notocordio es en la estructura alrededor del cual se forma la columna vertebral y es el esqueleto áxil. Neurulación es el proceso de formación de la placa neural, pliegues neurales y su cierre para formar el tubo neural. La placa neural es el engrosamiento del ectodérmico
y se invagina el día 18 para formar el tubo neural y pliegues neurales a cada lado, la cresta neural. La cresta neural pertenece al sistema nervioso periférico y el tubo neural al sistema nervioso central. Neuroporos. Rostral en región cefálica y se cierra día 25. Caudal se cierra el día 27. Alantoides, pared caudal del saco vitelino que participa en la formación temprana de sangre y vasos sanguíneos. Somitas. El mesodermo se sitúa junto al notocordio y el tubo neural, denominado mesodermo paráxil. Se divide y se forman los somitas. Forman parte del esqueleto áxil y originan la columna vertebral, costillas, esternón y cráneo. Musculatura adyacente, dermis adyacente. Somitas se forman en el mesodermo paráxil. La primera es el día 20 y se divide en 3 segmentos: esclerotoma, miotoma, dermatoma.